Hoy hablaremos sobre el plagio. Para pensar en plagio, debemos concebir la premisa de apropiación, sustracción, robo de un escrito o texto académico sin la correcta y suficiente atribución al autor al que le pertenece. El plagio, como una negativa actividad académica, ha evolucionado en función de la capacidad de quienes en su corrupto espíritu han empleado diversas estrategias para vulnerar la correcta realización de una cita. De aquí que el plagio ha derivado en crear múltiples formas de detección, incluso en estrategias que van más allá de la utilización de software, llegando incluso al punto del sentido común. Luego, el plagio es más que un simple copia y pega de un texto. Se ha llegado incluso a copias literales de libros, de tesis, artículos científicos, incluso en otros escenarios no académicos. Con el tiempo y el aprendizaje, quienes cometen plagio son cada vez más intencionados que involuntarios. Los casos más emblemáticos de plagio son vistos en políticos, cineastas y cantautores. Sin embargo, en el mundo académico y científico, que es una comunidad muy reducida, los casos de plagio perduran, puesto que existen, por ejemplo, retractaciones o identificaciones específicas que son denunciadas ante la revista directamente. Hoy veremos los distintos tipos de plagio y la forma en cómo estos pueden influir en el debido proceso académico. Está el plagio literal o completo, que se trata de la copia completa de un producto intelectual que en el mundo académico puede ser un libro o un artículo científico. Es importante destacar que el plagio no solo se puede dar cuando el artículo ya está publicado, por ejemplo, en una revista científica, sino que puede ser hurtado antes y ser publicado como propio, incluso antes de que el autor original realice la publicación. El plagio de fuente se da si el investigador cita a una fuente incorrecta o inexistente, por lo que está cometiendo un plagio de cita. Esto puede interpretarse también como un doble plagio, donde la idea fue obtenida de una fuente tercera y se cita erróneamente con o sin intención a otro autor. Esta práctica es común entre las empresas que hacen tesis porque generan texto por inteligencia artificial y luego rellenan los párrafos con referencias. También suele suceder cuando se realiza la cita a la fuente original sin darle el crédito a la fuente secundaria de donde se obtuvo. El plagio textual se da cuando se atribuye un texto o párrafo sin la correcta atribución o citación. Debemos recordar que la cita textual, si bien implica colocar la idea o texto literalmente y citar al autor, en la redacción científica biomédica es preferible usar el parafraseo, excepto sean conceptos clínicos, diagnósticos o terapéuticos que se deban escribir sin ninguna alteración del texto, concepto o párrafo. El autoplagio implica colocar nuestro propio texto de forma literal o textual. Se debe considerar de que independientemente que sea nuestro texto, se trata de un manuscrito distinto y por lo tanto se debe citar textualmente o parafrasear y citar correctamente. El plagio parafraseado es una especie de copia camuflada. Es decir, se utiliza el parafraseo para simular un texto nuevo y no se cita correctamente al atribuirse como propio. Esto sucede mucho en revistas científicas y tesis. Hay diversas formas de realizarla. Por ejemplo, mediante la modificación del texto con softwares o programas como Killbot o ChatGPT u otros para parafrasear, cuando en realidad lo que están haciendo es cambiar por sinónimos el texto de un párrafo y utilizarlo como propio o simplemente citarlo. Sin embargo, esto es incorrecto, ya que el texto sigue siendo el mismo y los programas de antiplagio lo van a detectar como tal, como un plagio textual. Debemos recordar que si bien los software antiplagio
son buenos, no son perfectos. Y por lo mismo, cuando detectan un texto, independientemente que esté citado, lo va a reportar como similitud. De ahí que es importante que el parafraseo sea correcto y las ideas escritas tengan un nuevo sentido propio, respetando el mensaje esencial. Y no solo cambiando por sinónimos o incluso traduciendo del inglés al español. La codificación de textos es una modalidad muy utilizada entre estudiantes universitarios y consiste en aplicar códigos como puntos y comas entre cada palabra y la colorean de blanco para disimular el formato de manera que el programa antiplagio no pueda detectarlo. El error más común es que el texto plagiado es tan perfecto que los programas antiplagio pueden detectar entre un 0 a un 2% de similitud únicamente. Cifras tan evidentes que son imposibles y permiten sospechar de esa práctica hasta que se demuestre lo contrario. El plagio mosaico o en retazos trata de combinar distintas partes de texto para formar uno solo. No es tan sencillo de detectar como plagio, excepto se lea detenidamente y se evidencie la coherencia entre las oraciones que componen el párrafo y las citas realizadas. Finalmente, el plagio accidental pudo ocurrir entre el 2000 y el 2010, cuando no habían programas antiplagio como los que tenemos ahora, o no estaba difundida la idea del correcto parafraseo. Antes eran citas textuales. Sin embargo, en la actualidad no se puede aducir que el plagio no fue intencional cuando ya está vastamente difundida la metodología para evitar el plagio, y sobre todo cuando se conocen leyes que consideran al plagio como delito. Aquí hay algunas estrategias para evitar el plagio. Están las estrategias de redacción. Una estrategia para la redacción es emplear el método de lectura, síntesis y escritura. Podemos empezar. Una vez que plantees tu pregunta o problema de estudio, realiza la búsqueda de la información en bases de datos. Está PubMed, Google Scholar, SCielo, entre otros. Busca los PDFs de todos los estudios potenciales que respondan a tu pregunta de investigación. Lee cada estudio, sintetiza los aspectos esenciales de la información que has obtenido y utiliza hojas de extracción. Puedes escribirme al correo electrónico o al inbox para proporcionarte esta hoja de extracción. Ordena los estudios que has extraído, clasifícalos en función de una estructura adecuada para tu estudio y luego escribe con tus palabras y cita adecuadamente cada idea u oración que estás tomando. Puedes utilizar también herramientas de detección, como software antiplagio, para poder filtrar tú mismo antes de enviar a tu asesor o a la revista y puedas corregir. Las consecuencias del plagio son graves. La principal consecuencia es legal. En muchos países como México, Colombia, Perú, es un delito. Por lo que al ser considerado como tal, los que incurran en plagio pueden tener sanciones como pena privativa de la libertad o incluso económicas. Otras consecuencias también son académicas y administrativas. Todas las universidades tienen sistemas o filtros para evitar que los alumnos de pre o posgrado o docentes que investigan incurran en plagio. Cuando estos filtros, que normalmente están dentro de los cursos de investigación, fallan, el siguiente proceso es normalmente administrativo. Aquí algunas instituciones pueden sancionar rechazando, cancelando el proyecto o el manuscrito, o pueden incluso suspender al autor, ya sea autor, alumno o docente. Esto dependerá del código de ética que maneje cada institución. En otra gran mayoría de universidades pasan todos los filtros y se ven reflejados el plagio cuando ya están publicados los manuscritos en revistas científicas o en los repositorios. Estoy seguro que esta clase te va a ayudar y a tener una idea sobre cómo redactar correctamente para evitar caer en el plagio. Puedes tener más detalles sobre este y otros temas de investigación clínica, redacción científica para la tesis y publicación de artículos científicos llevando mi curso de redacción y publicación científica en pediatria.goodbarber.app. No olvides suscribirte a este canal y visitar nuestra página web.